que es ese tránsito, es ese ir de pensar en los contenidos a pensar en promover habilidades. Claramente las pensamos. Lo que a veces no hacemos es ir en ese sentido, decididamente. Entonces vamos a ver algunas cuestiones por las cuales esto sucede y por las cuales y mediante las cuales podemos promoverlos. Primero, estas dos preguntas que ya las estuvimos hablando. ¿Por qué hace falta innovar en educación? Para promover todos estos aprendizajes que ustedes quieren en sus estudiantes, para que nuestros estudiantes estén preparados para sus estudios, para la vida. ¿Y cuál es el problema de no hacerlo? Que no vamos en esa dirección, que no vamos en ese camino. Entonces, todo lo que estuvimos hablando ya ha respondido de alguna manera, directa o indirecta, a estas dos preguntas. Comprendamos algunos elementos que surgen de por qué este tránsito necesario, este tránsito deseado, ustedes mismos lo han expresado, de los contenidos a las habilidades o hacia las competencias. Tomo elementos así fragmentados, simplemente como para traer cuestiones. Entornos, lo que se conoce como entornos VUCA. Hoy, si de algo nos dimos cuenta en la pandemia, es de la volatilidad, de lo incierto, de lo complejo y de lo ambiguo. Creo que no quedó de estas cuatro condiciones, de ahí la sigla VUCA, estos entornos en los cuales nos movemos, esta vida en la cual nos movemos, que es absolutamente volátil, incierta, compleja, ambigua. Dábamos 1000 cosas por seguro, que un día eran así y al día siguiente no sabíamos cómo eran, hoy son completamente distintas y hay que ver cómo terminan siendo. Si de algo nos dimos cuenta, es que esa seguridad, robustez, rigidez, no cambio que había, terminó siendo ilusorio. En realidad, nos movemos en un entorno, en una vida que tiene estas condiciones. Y donde, como dice el dicho, lo único constante es el cambio. ¿Sí? Entonces, nosotros y nuestros estudiantes estamos insertos en estos entornos. Un mundo hiperconectado, donde el acceso a la información ya no es una dificultad en términos generales, hablo. Hay lugares, hay contextos, hay ambientes donde el acceso a la información sigue siendo un gran problema. La famosa brecha digital, asimetría de conectividad, etcétera, hace que algunos tengamos la suerte de tener la oportunidad de interactuar, de colaborar, de trabajar de esta manera, y otros no tengan acceso a ningún tipo de conexión, de extremo a extremo, ¿no es cierto? Pero hoy, en términos generales, y en términos mirando desde el punto de vista del acceso a la información, hoy ese acceso a la información no es un problema. La información está disponible. Y nosotros seguimos pensando en términos de brindar información a los estudiantes. Lo cual no quiere decir que dejemos de tener que darla, pero vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura cómo vamos transformando ese concepto de dar información. Lo que están viendo en pantalla es tiempo real, está sucediendo en este momento, son conexiones, un tipo específico de conexión que se establece entre computadoras de todo el mundo. Y a color más intenso, mayor actividad. Y a falta de color, no actividad. Fíjense lo que pasa en África, en la parte norte de Asia, en el interior de Australia y en el interior de Argentina. Son espacios con escasa conectividad. Por ahí no tanto en primaria, quizás algo en secundaria, decididamente en la universidad. Tenemos entornos, ambientes de educación no formal, sin reconocimiento oficial, que de alguna manera tensionan
los espacios formales de aprendizaje. Yo trabajo, como les dije al principio, yo trabajo en gestión universitaria, en docencia universitaria, hace más de 20 años, y trabajo en investigación con muchos becarios y demás, y es una charla, diría, cada vez más frecuente. ¿Para qué me sirve el título? Si yo en realidad tomo un curso de acá, tomo un curso de allá, me formo de alguna manera autónoma o autodidacta sobre determinadas cuestiones, o en alguna comunidad de aprendizaje, y por ejemplo tengo trabajo como programador y el título no me lo requieren, no me lo solicitan. Esto pasa a ser un aspecto de tensión por el cual las universidades particularmente ven cuestionado su lugar, y me parece bueno que así sea, porque de ese cuestionamiento surgen adecuaciones de aquello que, no para darle al estudiante lo que el estudiante quiere, como vamos a ver en un ratito, sino para reconfigurar su rol y reconfigurar sus estrategias. ¿Sí? Quedémonos con este flash. Hay un montón de espacios no formales de educación sin reconocimiento oficial que proveen acceso a información, conocimientos y habilidades de altísimo valor en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, de los sistemas de información y demás, es muy fuerte eso. ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes? Me refiero a aspectos de tensión, ¿no es cierto? Esta famosa brecha entre la escuela media y la universidad, que hace que estemos hablando a nivel universitario un aspecto a trabajar y un aspecto de eterna reflexión, son las famosas competencias de ingreso. Los estudiantes no ingresan preparados para esto, para lo otro. Pero lo mismo sucede, o algo parecido sucede, cuando de la universidad salen al trabajo. Entonces hablamos de las competencias de egreso. El estudiante, el profesional, no sale preparado en determinadas cuestiones, aspectos que tensionan nuestro modelo educativo actual. Entonces, acá no voy a hacer este ejercicio era muy breve, pero ya se ha hablado mucho y se han dicho cosas en la interacción anterior, que era cómo aprovechar estos años en los cuales tenemos tantos estudiantes dentro de la educación formal, no para que aprendan un tema u otro, sino para equiparlos con la comprensión y habilidades necesarias para que puedan entender y actuar en el mundo. Y esto es, voy a la segunda diapositiva que pasé en la primera presentación, lo que dijo Einstein. Esto lo dice Melina Furman en el libro que les comentaba antes, Enseñar Distinto. Es lo mismo en concepto que dijo Einstein. No es tan importante lo que el estudiante pueda aprender en un libro o por el medio que fuere hoy de acceso a la información, sino esa comprensión y esas habilidades para que puedan entender y actuar. ¿Y cómo darles, esto es lo que se dijo, es cómo generamos este interés? ¿Cómo logramos que el estudiante o que los estudiantes tengan esta motivación? ¿Cómo darles las herramientas y despertar el deseo y voluntad? Deseo y voluntad, cabeza y corazón, uno diría cabeza y tripas también, pero ¿cómo despertar ese tengo ganas? En la actividad de los pescaditos de plata o de colores, los chicos estaban encantados, deseaban eso, querían eso, para que sigan aprendiendo durante toda su vida. O sea, darles las herramientas, la comprensión, las habilidades para que puedan actuar. No exclusivamente los contenidos. No exclusivamente contenidos. ¿Qué aspectos deberíamos brindarles? Y esto es un recorte, esto va a ser un recorte contextualizado al postítulo y contextualizado a la asignatura. Esta diapositiva sería una enciclopedia. ¿Qué aspectos le deberíamos brindar para empezar a tratar de abordar todo lo que charlamos y lo que mencioné en las diapositivas anteriores? Primero, decididamente, trabajar en base a comprensión y habilidades para entender y actuar. Después veremos dónde quedan los contenidos.
o cómo quedan los contenidos, cómo se reconfiguran y resignifican los contenidos. Pero empezar a trabajar para dotar a nuestros estudiantes de esa comprensión y de esas habilidades, para entender y para actuar. No solamente para que sepan, para entender y actuar. Claramente despertar el deseo y la voluntad. Sin deseo, si nosotros tenemos que hacer algo y no lo deseamos, y lo vamos a hacer de mala gana si estamos obligados. Y si no estamos obligados, no lo vamos a hacer. Y darnos cuenta que esto es semilla por muchos años, semilla y brote, ¿no es cierto?, por muchos años, pero en la práctica es para toda la vida, porque ya lo dijeron varios de ustedes. Quiero que mis estudiantes sepan resolver problemas, sepan resolver situaciones, aprendan para la vida. No solamente para aprobar matemática, química o lo que fuere, sino para la vida. Entrenarnos, capacitarnos, educarnos para la vida. Estos son 3 aspectos que le deberíamos dar a nuestros estudiantes, brindar a nuestros estudiantes, al menos brindar la oportunidad de contactarse a eso. Otro libro que les recomiendo, está en inglés, pero es un libro muy interesante. Hay artículos que traducen partes. Comprensión por diseño sería la traducción. Understanding by Design, comprensión por diseño. En ese libro y en un video que tienen enlazado en el nombre Grant Wiggins, que es quien dice esto, y el video está en el campus virtual, lo tiene en la parte de bibliografía del campus virtual, inicia el video diciendo: el libro de texto no es el curso, es un recurso. Tratando de significar qué son los contenidos, cómo se restablece nuestra relación con los contenidos. ¿Sí? Entonces, arranquemos con esta frase. ¿Cómo podríamos abordar? Darles entonces lo que decíamos antes. Lo primero, que ya lo mencionamos, aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Por ahora voy a enunciar, después vamos a definir un poco más. Aprendizaje activo y centrado en el estudiante. El enfoque basado en competencias. Un modelo, una metodología que me permita decididamente definir qué quiero que aprendan mis estudiantes y en base a lo que creo que necesitan, y poder recorrer el camino hacia ese desarrollo de esa competencia. Por eso hablo de promover. Y tratar, por todos los medios, de promover el aprendizaje profundo. Ya vamos a definir el aprendizaje profundo, en contraposición al aprendizaje inerte. Ahora vamos a definirlo un poquitito más. Estos serían 3 estrategias, y si se fijan, estas 3 estrategias se corresponden con los 3 resultados de aprendizaje que estaban planteados en la primera presentación, resultados de aprendizaje de esta asignatura. Entonces vamos a trabajar un poquitito, o elaborar un poquitito, algunos aspectos de cada uno de estos 3 elementos. Aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Primer aspecto que quiero desmitificar. No es, entre comillas, darle al estudiante lo que quiere y promover eso, que es lo que dice esta frase. No consiste en identificar aquello que les gusta a los estudiantes y potenciarlo. Eso es lo que no es. Lo cual no quiere decir que no hagamos en algún momento aquello que les gusta a los estudiantes, porque nos aprovechamos de ese deseo, nos aprovechamos en el buen sentido. ¿En qué consiste? 1. Consiste en identificar aquello que necesitan aprender nuestros estudiantes. Todos han dicho, nuestros estudiantes necesitan aprender pensamiento crítico, resolución de problemas, confianza, oralidad, etc. Segundo, seleccionar las estrategias y actividades que permitan al estudiante construir ese conocimiento necesario. Dos aspectos claves del aprendizaje activo y centrado en el estudiante. 3. El primero es no darle, no es ir por el lado que quiere el estudiante, por lo cual sentimos que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Bailando al compás del estudiante? No.
pero sí estamos bailando y decidimos organizar un baile, no bailando, organizamos un baile en función de lo que los estudiantes necesitan aprender. Y creamos ese despliegue en ese baile mediante estrategias y actividades que promuevan esos aprendizajes. Aprendizaje profundo, lo que mencioné antes. Hay una definición de un pedagogo de Harvard, David Perkins, que está también, lo tienen disponible citado, y algunos textos en el libro de Melina Furman, que es el aprendizaje profundo, es actuar con el conocimiento de manera flexible. Ya vamos a volver a eso. Dejo por el momento planteada la definición. ¿Qué significa en relación al aprendizaje activo y centrado en el estudiante? Poner el énfasis en esos aprendizajes que puedan ser utilizados para actuar y utilizados para actuar de manera flexible. Cuando se dice flexible, ¿a qué se refiere? Poder transferirlos a otros contextos. Yo aprendo isótopos no para probar la unidad de isótopos, no solo para probar la unidad de isótopos, sino porque puedo aplicar ese conocimiento y ese concepto en otras unidades de química, en otras asignaturas y en otros espacios. ¿Qué fue lo que pasó con lo de la bomba atómica, cuando terminaron hablando de eso? De repente empezaron a hablar de historia, de bomba atómica, comprendieron un montón de cosas y además comprendieron los isótopos. Y además lo hicieron con ganas. Aprendizaje activo y centrado en el estudiante significa que el estudiante es mucho más responsable que si no aplicamos esta estrategia, porque claramente el alumno pasa a ser, el estudiante pasa a ser el centro del espacio de aprendizaje, y eso significa que el estudiante tiene que comprometerse, tiene que hacerse responsable, a la vez que nosotros promovemos el escenario, el baile, como decía, como una metáfora, para que ese compromiso, esa responsabilidad, entre en juego. Al estar centrado en el estudiante y al ser más responsable, necesariamente el alumno, el estudiante, empieza a adquirir mayor autonomía, empieza a ser responsable y autónomo respecto a su aprendizaje. Y se genera otro vínculo, otra relación entre el profesor y el estudiante. Ya no es el profesor que está todo el tiempo exponiendo en el centro de la escena, sino es otro profesor. Un profesor que despliega y promueve ese baile que mencionaba antes. Sigo con esa metáfora. Ya vamos a hablar en detalle de los roles, de los nuevos roles y las nuevas habilidades que necesitamos en la siguiente asignatura. Hoy dejo el título nomás. Esta relación interdependiente entre profesor y estudiante. Interdependiente y de respeto. No escuché en ningún lado, en ninguna de sus opiniones, un desmerecimiento del estudiante, pero en algunos ámbitos se dan. Entonces, esto de el estudiante es autónomo, es responsable, merece el respeto, y creamos juntos un baile. Sin el estudiante yo no puedo bailar, y el estudiante sinmigo. Oh, mi Dios. Si yo no bailo, tampoco. Y nosotros, docentes, tenemos que empezar a reflexionar respecto a cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es todo lo que empezamos a hacer, entre otras cosas, en el postítulo. Ustedes empezaron mucho antes, si no nos hubieran inscrito en el postítulo. Ya vienen trabajando todas estas cuestiones, llevándolas a la práctica en mayor o menor medida, pero las vienen trabajando. De hecho, algún colega, alguna colega mencionó que ya está trabajando en base a competencia. Cuando yo digo que pongo el foco en los estudiantes, necesariamente el centro está en el estudiante, necesariamente me lleva a ciertas cuestiones, como mencionaba, algunas ya las mencionamos, así que voy a pasar un poco rápido algunas de ellas.
Primero el aprendizaje activo. Tratar, y vuelvo al comienzo, ningún modelo está cancelado. Ni el conductismo, ni el conectivismo, ni el constructivismo, ningún modelo está cancelado que no lo puedo usar. Pero sí un modelo que tengo que revisar o revisarme es esto de yo entro al aula y no paro de hablar y de exponer y de dar información hasta que suene el timbre. El aprendizaje tendría que tener ese componente de actividad, que el estudiante necesite entrar en acción. Esto nos lleva a replantear nuestro rol. Nosotros estamos acostumbrados y estamos de alguna manera formados para que todo gire alrededor de nosotros. Si nosotros no damos clase, no sucede nada. Y podemos empezar a revisar ese rol, como dije antes, vamos a ir haciendo, mencionando en esta asignatura, pero decididamente trabajándolo en la asignatura siguiente. Lo cual nos lleva a nuevas competencias, nuestras. Es decir, nosotros tenemos que resignificar y, entre comillas, reaprender nuestro rol docente. Y eso para nosotros es un problema, de la misma manera que para el estudiante es un problema reconfigurar su rol. El estudiante está acostumbrado que va a un aula, se sienta, en el mejor de los casos toma nota, me voy a un modelo idealmente no promovido, digamos, pero se sienta, toma nota, toca el timbre, el docente se va, listo, siguiente timbre, entra el siguiente docente y así sucesivamente hasta el final del día. Nosotros tenemos que desarrollar, promover en nosotros mismos nuevas competencias. Y ahí viene el desafío con nosotros mismos. Y por eso es que nos cuesta tanto promover estos cambios. Porque queremos actuar como estamos formados, pero generando resultados distintos. De alguna manera tenemos que reconvertirnos. Lo que ya dije, el nuevo rol del estudiante. El estudiante ya no es el estudiante pasivo sentado en un escritorio, anotando en el mejor de los casos, o escuchando en otro caso, sino es un rol activo, donde el estudiante se compromete, se pone el delantal, se pone el barbijo, agarra el microscopio y ve qué pasa con esos pescaditos, entiende, mete mano, toca, interactúa, dialoga, se enoja porque terminó la clase y no puede seguir trabajando. Un nuevo rol de estudiante. Metodologías nuevas, esto ya lo mencionamos, y bajo esta palabra, ambientes ágiles de aprendizaje, quiero decir que vamos a ir intentando promover estos aprendizajes de manera variada. Eso no quiere decir que constantemente estemos cambiando como locos sin ton ni son, sino que vamos a ir encontrando, buscando, probando, equivocándonos, corrigiendo, mejorando y finalmente encontrando las estrategias, las metodologías, los recursos, la actividad, el contenido que nos permita desarrollar todas estas cuestiones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Inmediatamente podríamos irnos a esto. Tenemos, y no puse más porque no entraron, tenemos muchas metodologías, estrategias de aprendizaje activo que nos permitirían poner en práctica esto. Aprendizaje basado en proyectos, en desafíos, aprendizaje invertido, aprendizaje basado en equipos colaborativos, aprendizaje como servicio, aprender haciendo, etc. Muchísimas. ¿Cuál es el punto? Todavía no sabemos o no hemos definido con precisión qué quieren, qué necesitan aprender nuestros estudiantes. No hemos contestado esa pregunta original que Alicia le hace al gato. ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo llego al lugar que quiero? ¿Sí? El lugar que quiero como docente es esto. ¿Qué necesitan aprender mis estudiantes? ¿Cómo promover estos aprendizajes? Entonces, fíjense que lo que ustedes han mencionado, en general,
se corresponde con las que grandes investigaciones, por decirlo de alguna manera, están mostrando respecto a qué habilidades se necesitan hoy o necesitan los estudiantes aprender hoy. Esto tiene en algunos casos, este reporte, por ejemplo, es del 2015, del World Economic Forum. Ahí se hablan de una serie de alfabetizaciones, que es la lectoescritura, la matemática, científica, tecnología, financiera, cultural y cívica. Y se habla de competencias: pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración. Todas las han mencionado ustedes. Un centro de investigación que agrupa un conjunto de universidades muy importante, define competencias globales de los ciudadanos del mundo, por decirlo de alguna manera. Estas que están acá: ciudadanía, creatividad, carácter, colaboración, comunicación, pensamiento crítico. Todas las han mencionado ustedes. Y el Ministerio de Educación Argentina desarrolla este marco de organización de los aprendizajes para la educación y define ciertas capacidades. Todas las han mencionado ustedes. Es decir, pareciera que estamos de acuerdo que todos y todas nuestros estudiantes necesitan desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias que resultan esas que son necesarias para transitar efectivamente la educación y para transitar, si se me permite el término, de la mejor manera posible, la vida. Sabiendo, y vuelvo a los entornos BUCA, sabiendo que lo que estamos aprendiendo hoy es muy probable, de acuerdo a la disciplina, al área de conocimiento, es muy probable que cambie. La ciencia y la tecnología han cambiado notablemente, la física ha cambiado o se ha enriquecido, si se me permite, con la cuestión de la física cuántica. Constantemente aparecen cambios. En las carreras universitarias ni hablar. Preparamos ingenieros, arquitectos, abogados, licenciados, de lo que fuere, etc. Y ya cuando salen, egresan, ese plan de estudio es viejo. Entonces, estas competencias son las que nos van a permitir transitar de la mejor manera posible la vida. ¿Por qué? Porque vamos a finalmente haber aprendido a aprender. Esa sería la expectativa. Es decir, ir aprendiendo lo nuevo sin necesidad de que necesariamente se nos enseñe de manera formal. Tres palabritas del enfoque basado en competencias. Y esto de ir de un aprendizaje basado en contenidos a uno basado en competencias. ¿Y qué son las competencias? De alguna manera lo han definido ustedes. Seguramente ustedes tienen una definición, pero vamos a tratar de caracterizar las competencias. Las competencias podemos definirlos como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que promovemos que buscamos promover en nuestros estudiantes. Digo que buscamos promover, porque a diferencia de un contenido, que el estudiante, le damos un contenido, le hacemos un examen, si aprobó ese examen decimos sabe ese contenido. Una competencia se aprende a lo largo del tiempo. De manera que los conocimientos, de alguna manera se relacionan con el saber, las habilidades con el saber hacer, y las actitudes con el saber ser o el ser. Y ustedes han mencionado de los tres ambientes, de los tres aspectos. Han hablado de conocimientos, han hablado de habilidades y han hablado de actitudes. Bueno, estos tres ejes nos permitirían caracterizar las competencias, lo que definimos como competencias. ¿Qué tipo de competencias podemos promover en nuestros estudiantes? Competencias técnicas, lo que se denominan competencias técnicas, donde entra, por ejemplo, resolver problemas, desarrollar proyectos, pensar críticamente, etc. Eso serían competencias técnicas. Competencias que se denominan sociales,
que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la comunicación, con la colaboración, todo lo que tiene que ver con esta interacción que necesariamente tenemos en un mundo, como decía al comienzo, hiperconectado. Y actitudes, o competencias actitudinales sería, como la autogestión, el liderazgo, la responsabilidad, la interculturalidad, la ética, la interdisciplina. Algo que no han mencionado, pero que en mi opinión es muy importante, es la ética. Desarrollar la ética desde el vamos, desde pequeños, es algo que realmente es de un valor significativo. Y finalmente, se dice, pero esto está en todos los libros, se dice que la competencia más trascendental es la de aprender a aprender. Pero si yo no tengo desarrolladas las competencias previas, no llego a ese resultado de estar capacitado para aprender a aprender. Por eso decimos que las competencias se desarrollan a lo largo del tiempo. Y aquí viene el concepto de aprendizaje profundo. Entonces vuelvo a traer la frase de Perkins, que aprendizaje profundo es actuar con el conocimiento de manera flexible. Entonces cuando decimos actuar, significa que el estudiante con ese conocimiento debe poder hacer cosas, por ejemplo, explicarlas, enseñarlas, dar ejemplos, resolver problemas, argumentar, crear algo, evaluar algo, compararlo, etc. Y de manera flexible, es decir, actuar adaptando ese conocimiento a otros contextos, saberes previos, saberes posteriores, a otros ambientes. Entonces, de eso se trata el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, por definición, genera la capacidad de transferirlo, es decir, la transferencia de eso que aprendí a otros contextos. ¿Y cómo puedo evidenciar eso? Porque el estudiante puede explicar con sus palabras o dar ejemplos. Aplicar lo que conoce a resolver un problema o a crear una solución para algo. Relacionar, como decía antes, relacionar con otros conceptos, explicar importancia, establecer conexiones, enseñarlo. Esto está tomado de un libro, este libro que les mencionaba antes de comprensión por diseño o entender por diseño, de Wiggins y McTighe. Entonces, estas tres estrategias nos van a permitir ir progresivamente trabajando en esta línea de aprender a aprender y de formar a nuestros estudiantes en esta idea de que la constante es el cambio. Entonces tengo que estar preparado para esta dinámica de cambio, que necesariamente me va a tocar. Me puedo resistir, pero me va a tocar igual. Cuando hablamos de competencias en educación, podemos reconocer como tres escalones, digamos. El escalón de la institución, una universidad, un colegio, un instituto terciario, la institución. Una carrera, o un espacio, o un área curricular dentro de esa institución, y dentro de esa área curricular, asignaturas, cursos, etc. En general, una institución tiene una misión, una visión, tiene valores, tiene esos grandes principios que definen el porqué de esa institución en la sociedad. Una carrera universitaria, un área disciplinar, un espacio transversal, tiene competencias. Le interesa y define competencias que en ese espacio espera que sus estudiantes desarrollen. Y las asignaturas tienen lo que se denominan resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son como desagregados de esas competencias que están definidos a nivel carrera o área curricular, y que tiene por objetivo definir con precisión qué aprendizaje quiero que logren nuestros estudiantes, queremos que logren nuestros estudiantes. Y al definirlo con precisión, como vamos a ver mañana, voy a tener la posibilidad
es necesario de poder evaluarlo y ver con detalle en qué medida se alcanza un determinado resultado de aprendizaje y que no quede como una expresión en una planificación. Entonces acá tenemos los tres escalones, ¿no? La institución con su misión y la visión, dentro de la institución las carreras y áreas curriculares con las competencias, y dentro de las asignaturas de los cursos, los resultados de aprendizaje, que lo que decimos es que en el sentido de la institución a la asignatura, permite una coherencia, una integración. Ya no es cada uno hace medianamente lo que le parece, y lo único que nos guía es, por ejemplo, el plan de estudio oficial de una asignatura, sino que empezamos a tener un eje vertebrador que va desde la misión y la visión, desde los valores de una institución, hasta qué se hace en la asignatura química, biología, ciencias sociales, comunicaciones y redes, como la asignatura que doy yo. De manera que en el sentido contrario de la asignatura hacia la misión y la visión, se dice que los resultados de aprendizaje tributan a las competencias, es decir, pasan a conformar evidencias de que nuestros estudiantes están desarrollando determinados aprendizajes en relación con esos resultados de aprendizaje que se definen en las competencias, en las asignaturas. Entonces acá tenemos esta doble vía de integración. En un sentido, la integración tiene que ver con coherencia institucional, podríamos decir. Y en el otro sentido, tiene que ver con permitirnos realmente conocer a nivel asignatura, a nivel área curricular o carrera, y a nivel institución, cómo nos estamos desempeñando respecto a esto que nos propusimos. Visión, competencias, resultados de aprendizaje. De tal manera que si pensamos esta mirada respecto a propuestas formativas o carreras o áreas disciplinares, etc., podemos decir que una determinada propuesta formativa tiene 3 competencias, la que está marcada acá como competencia 1, 2 y 3, y cada una de las asignaturas de cada uno de los niveles contribuye a que los estudiantes desarrollen esa competencia. Finalmente, lo que nos interesa es que los estudiantes adquieran, desarrollen en el nivel que esperamos estas competencias. Y cada asignatura contribuye a alguna de las competencias que tiene por objetivo esta propuesta formativa. Este concepto quiero que lo piensen, y si hay dudas que las consulten, o que las pregunten y las aclaremos, porque empezamos a trabajar de una manera, o empezamos a pensar de una manera articulada, lo cual no quiere decir que perdamos independencia, nosotros como docentes de la asignatura X, de desarrollarla de la manera que nos parezca más pertinente, pero la desarrollamos en el marco de esos objetivos, digo objetivos como palabra genérica, de esos resultados de aprendizaje que contribuyen a determinada competencia que tiene esa carrera o esa área curricular. Entonces, acá tendríamos la idea de competencias respecto a las propuestas formativas. Y acá como ejemplo, esto es simplemente un ejemplo. Este ejemplo es de un programa de certificación para docentes de carreras de ingeniería que se dicta en la universidad del cual yo soy coordinador. Ese programa tiene 9 competencias. Muchas. Tiene 9. Son muchas, pero hoy son 9. Que son las que están listadas ahí del 1 al 9. Leo 2 simplemente, competencias. Planificar, gestionar y analizar la enseñanza y el aprendizaje. La segunda, dominar las habilidades de rendimiento, comunicación, retórica y escritura. Leo la tercera, que es más clara, conocer los principios de la ética y de la ética de la ingeniería en particular. Estas son las competencias. Esta
tabla, que está a la derecha, presenta los distintos módulos o cursos o asignaturas de este programa de certificación y cada una de las competencias. Entonces se define para cada uno de los módulos qué competencia aborda y en qué nivel. Para este programa trabajamos con 2 niveles, un nivel básico y un nivel avanzado. De manera que, por ejemplo, el primer módulo contribuye o tributa, como decía antes, a la competencia 1 y a la competencia 7 en un nivel básico. El módulo 2 contributa a la competencia 1, 4 y 7 en un nivel básico, pero otros módulos como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación en la educación e ingeniería, contribuye de manera avanzada a la competencia 4 y de manera básica a la competencia 5 y 7. Esta es la manera en la cual desde una propuesta formativa se baja a la asignatura. Esto que tenemos acá, esta tabla que está a la derecha, es lo que se conoce, palabra que ustedes conocerán, usarán o habrán escuchado hablar como matriz de tributación. Y de esta manera bajamos el diseño didáctico o el plan de estudios al enfoque por competencias. Aunque sea desprolijo, me voy a fijar cuánto falta. Ah, no, ya estaba terminando. Perfecto. Termino y hacemos el intervalo. Entonces, mencionamos antes esto de despertar el corazoncito, ¿no es cierto? Esto del deseo y la voluntad, como mencionamos y como está mostrando la imagen ahí. Entonces, la motivación y la evaluación son 2 aspectos claves. La motivación, ¿por qué? Porque las competencias se desarrollan a lo largo del tiempo. Entonces tengo que sostener esa motivación para lograr que el estudiante tenga el interés y esté enganchado para seguir aprendiendo y seguir logrando desarrollar esa competencia X que le estamos proponiendo que desarrolle. Y, como decía antes, cada espacio de aprendizaje contribuye a desarrollar determinada competencia en determinado nivel. No, una asignatura no aborda todas las competencias y en todos los niveles. Entonces, esto es muy importante para nuestras asignaturas. Si yo, como una colega que decía, nosotros en mi institución trabajamos por competencias, si yo sé que en la asignatura previa que los estudiantes cursaron han trabajado determinadas competencias, y yo puedo tener evidencias, porque interactúo con la docente de esa asignatura y demás, que los estudiantes logran los resultados de aprendizaje propuestos, yo puedo confiar que a partir de esa construcción de esa asignatura puedo avanzar un poco más. A esa integración me refería yo cuando decía que empezamos a trabajar orgánicamente y orquestadamente. Y algo que es muy importante, en la institución, los docentes y los estudiantes deben conocer y disponer de evidencias del desarrollo de estas competencias. Yo acá estoy tirando títulos que lo vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura. Esto es muy importante, y la evidencia está relacionada con la planificación y con la evaluación. Vamos a ver, y de hecho hay una asignatura en este postítulo que tiene que ver con cómo evaluar competencias, porque vamos a ver que se resignifica por completo el concepto de evaluación. Si yo quiero que mis estudiantes aprendan conocimientos, habilidades y actitudes, pero les tomo un examen a mitad de año y otro a fin de año, va a ser difícil que me pueda dar cuenta si realmente están aprendiendo. Me podré dar cuenta de algunos avances y podré decir, y no aprendieron tales cosas, pero ya se me pasó el tren, ya no puedo volver porque es medio año atrás. ¿Sí? Entonces, es importante esto de planificar y cómo desarrollar nuestras asignaturas en términos de la evaluación, como vamos a ir viendo un poquitito más adelante.